¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al último webinar que Trascendit ha preparado en estas fechas. Sí, desde el lunes 20 de abril hemos estado presentando webinars con la finalidad de apoyar al docente frente a la crisis que estamos viviendo mundial. ¿Sí? El tema del día de hoy es cambiando estereotipos tradicionales en la educación 2020. Una vez más, les agradezco por estar el día de hoy conectados con nosotros y pues bienvenidos a seguir aprendiendo. Empecemos. Bueno, les comento y les recuerdo que, como ya les había mencionado, que desde el día lunes 20 de abril nosotros estamos presentando los webinars, como aquí tienen la agenda con la que hemos estado viniendo. Y para todos aquellos que no estuvieron o no tuvieron el privilegio de escucharnos con las diferentes temáticas que hemos venido trabajando, lo pueden hacer desde este enlace que están divisando en este momento, ¿sí? Aquí lo pueden copiar para que ustedes puedan poner en su computador y poder visitar directamente y poder escuchar o ver también la grabación de cada uno de los temas que hemos presentado con anterioridad, ¿sí? O si no, también nos pueden visitar en el homepage en Facebook. Ahí van a tener también el enlace en el cual ustedes pueden ir directamente a la grabación. ¿Sí? Espero que lo hayan copiado. Aquí tienen el enlace directamente de todos los webinars que hemos venido presentando. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Joana Caizapanta. Estoy a las órdenes. Les comento que yo soy una persona que se considera completamente inquieta a la capacitación, al crecimiento académico, tanto emocional como espiritual. Desarrollándome con mucho interés en la parte educativa, teniendo como gran pasión la transmisión de conocimientos. Sí, en la actualidad soy coordinadora de proyectos en la empresa Innovación Educativa. Esta empresa está enfocada al desarrollo de proyectos de educación y learning. ¿Sí? Continuemos. Les he preparado un mensaje que para mí ha llegado muy profundamente y que es con todo el corazón les envío, es lo que no se soluciona pasando de página, se soluciona cambiando de libro. ¿A qué se refiere y a qué se enfoca este mensaje? Que si todas las cosas que venimos haciendo en este momento, en estas circunstancias, en todo nuestro proceso de educadores, no nos está dando resultados, tenemos que cambiar de estrategia. ¿Sí? Tenemos que ir más allá, tenemos que ver cuál es el problema y solucionarlo. Y si todo lo que yo estoy haciendo no soluciona mis problemas, tengo que cambiar, tengo que hacer algo para obtener mejores y nuevos resultados y los resultados que yo necesito como educador y como persona. Bueno, habíamos hablado que nuestro tema es cambiando estereotipos tradicionales en la educación, pero ¿sabemos o recordamos lo que es un estereotipo? Pues vamos a recordarlo. Perfecto. El estereotipo primero es una idea que se viene de algo que se vino generación tras generación, que te vienen dando unos pensamientos, es una leve idea. Pero esta idea, junto con las expresiones que nosotros escuchamos de las personas, o que nosotros también damos a otras personas, se va formando un estereotipo. ¿Y qué es lo que formo? La idea con la expresión, voy formando un modelo. ¿Sí? Una forma de ser, un moldaje al cual yo tengo que apegarme. Entonces, la idea, la expresión y el modelo me dan dando esta forma de pensar, esta forma de decir, yo tengo que hacer las cosas de esta manera, al cual tengo que apegarme. Por eso es un modelo, es una forma de vivir, es una forma de existencia. En tal caso, en la educación es algo que se va formando, ¿sí? Tanto
en los ministerios de educación o tanto en la experiencia se va formando un propio modelo, un propio moldaje, y eso es lo que nos da a cómo yo tengo que actuar en clase, a cómo tengo que yo transmitir la educación, cómo tengo que transmitir los conocimientos a mis estudiantes. Pero vamos a ver, el estereotipo educativo, cómo se viene formando desde muchos años atrás. En primer lugar, como todos debemos recordar en clase, tenemos la pizarra llena. No sé si ustedes recuerdan cuando estaban en la escuelita o en el colegio, algunos en la universidad, siempre era la pizarra llena, y con la pizarra llena pensábamos que estábamos transmitiendo mucho conocimiento a nuestros estudiantes, pero les comento que no. No es tan cierto todo esto. Por eso hoy en día ya no se maneja de esa forma. Y otra forma que es más efectiva es utilizar mapas mentales, árboles de ideas, mapas conceptuales. Es la forma más correcta de llegar a un estudiante. Inclusive ahora ya tenemos en la educación media y en la educación universitaria, tenemos ya la facilidad de material, de herramientas, de instrumentos tecnológicos que nos ayudan, como son los proyectores. Entonces, trabajando con diapositivas, pero diapositivas constructivas, diapositivas que enriquezcan el conocimiento de nuestros estudiantes, no diapositivas solamente llenas de texto. Estas no llaman la atención, aburren y no comparten lo que nosotros necesitamos compartir. Es mejor objetivamente manejar mapas mentales o conceptuales con las ideas principales que queremos compartir. ¿Qué más tenemos? Tenemos tradicionalmente que el profesor era simplemente el que habla, y el estudiante solo tenía que escuchar. ¿Por qué? Porque el docente es el único dueño del conocimiento. Pero es algo que también se ha venido evolucionando, pero sin embargo, estamos un poquito todavía con ese modelo, con ese moldaje el docente, y eso tenemos que cambiar. Y siempre es necesario que alguien nos diga, hey, no solamente es así, es un estereotipo que debemos transformar, es algo que debemos avanzar. Inclusive, tomamos a los niños como un solo pensamiento, que todos deben pensar igual, que todos deben saber lo mismo, al mismo nivel. No, cada uno de nuestros estudiantes son individuales, entonces tenemos que empezar a ver su individualidad y respetarla y empezar a desarrollarla. Sí, tenemos que entender que no todos van a ver al cuadrado si otros tienen un círculo en su pensar. Y otro estereotipo con el que estamos enfrentándonos hoy en día es que antes solamente la educación se podía dar de una forma presencial en una aula de clases, en una forma física, en un lugar cerrado de 4 paredes, con ventanas, puertas, pupitres, y estar sentados ahí y tener un docente al frente que nos esté dando clases. Ese es el estereotipo con el que más en este momento nos estamos enfrentando. No, no es así. Ahora estamos probando y estamos viendo que la educación no solamente se imparte en un aula de clases, también se imparte de una forma virtual, que más adelante les voy a explicar. Pero algo más complicado que tiene el ser para avanzar es el temor. Tenemos tanto temor. ¿A qué? ¿A qué tenemos temor? A la ola tecnológica. Hemos tenido miedo a darnos cuenta de todo lo que está sucediendo actualmente con el avance tecnológico. Sí, no me van a dejar mentir, muchos de nosotros, docentes, tenemos miedo a qué va a pasar si aplasto un botón equivocado en el computador. Tengo miedo a simplemente de que algo se me cierre una pantalla que no, se me abre una pantalla que no conozca, se me cierra la que tengo abierta y ya y nos desesperamos. Pues tenemos que poquito a poquito ir familiarizándonos con este avance tecnológico y empezar a romper el miedo, el miedo a tener
un nuevo conocimiento, el adaptarnos a esta tecnología y aprovecharla para nosotros poder impartir nuestros conocimientos y más que todo aprender, autoeducarnos. Es tan importante familiarizarnos. Es tan importante que nosotros sigamos avanzando en esto y empezar a romper los miedos, porque si no rompemos los miedos nos vamos a quedar estáticos y al quedar estáticos no estamos siendo unos buenos generadores de conocimiento y transmisores de conocimiento. El estereotipo tradicional, en resumen, ¿qué es lo que hace el profesor y qué es lo que hace el alumno? Que en todo esto que hemos venido viendo, además de que el profesor tiene el temor a lo digital, se considera el dueño del saber, amo del conocimiento, rígido, transmisor de conocimiento, ¿sí? El único transmisor de conocimiento. El alumno, ¿cómo reacciona hacia la postura del profesor? ¿Tiene temor al profesor? ¿Sí? Solo puede aprender sin conocimiento, es rígido y es solo el receptor. Entonces, este estereotipo tradicional que aún se está impartiendo en algunas aulas es algo ya caduco. Tenemos que avanzar, estamos ya evolucionando y tenemos que empezar a trabajar como una de las formas es aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? O también lo que tenemos el ABP, que es aprendizaje basado en problemas. Aquí el estudiante es el centro. El estudiante es quien promueve ese conocimiento, ¿sí? Construye el conocimiento de una forma conjunta con el profesor. ¿Sí? Nosotros somos en esa instancia colaboradores. Somos un guía, el que les va llevando por el camino correcto del aprendizaje. Y aquí el estudiante empieza a crear su situación de aprendizaje que permita que todo esto se desarrolle. Y el maestro es el acompañante. El rol del estudiante consiste en participar activamente de los procesos de aprendizaje, ¿sí? De una forma colaborativa, va construyendo el aprendizaje. ¿Qué debe promover el docente dentro de lo que es las aulas virtuales, físicas? Porque esperamos que muy pronto pase esta crisis mundial y podamos regresar con todas las prevenciones sanitarias al aula de clases, pero nosotros ya vamos a ir con una nueva forma de ser a las aulas, una forma más creativa, innovadora, una forma más proyectada hacia el avance tecnológico. Tenemos que promover la autoeducación. La autoeducación no solamente se va a encontrar en los libros, porque muchos vamos a tener libros en casa. Los docentes tenemos libros en casa, podemos compartir con nuestros hijos, ¿sí? Pero ahora también ya tenemos lo que son los aparatos tecnológicos y debemos aprovecharlas, ¿sí? Tenemos una herramienta muy importante como es la Internet. La mayoría de las personas hoy lo tiene, estadísticamente lo tenemos, pero hay familias que todavía no tienen las facilidades de tener Internet en casa, pero podemos tener un libro. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es fomentar esa autoeducación, que aprovechen la parte tecnológica, que los estudiantes y nosotros entendamos que la Internet no es solamente para ingresar a ver videos en YouTube de chistes, de cómicos, ver películas, no. También es para autoeducarnos, para aprender conocimientos nuevos, para nosotros retroalimentarnos, para actualizarnos. Entonces es muy importante aprender tanto, promover en nosotros mismos y en los estudiantes la autoeducación. Tenemos también que decir que tenemos ya las herramientas fáciles, como tenemos también lo que son los videos, las películas, todas estas herramientas nosotros podemos promoverles al estudiante. Decirle, a ver,
miren este libro, miren esta película, les va a ayudar muchísimo a entender este concepto. Por ejemplo, si vamos a manejar lo que es emprendimiento y liderazgo, mírense Hambre de Poder, que es sobre la creación de McDonald's. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo son el formar sueños? ¿Cómo es la innovación, la creación, el riesgo, todo eso? Entonces, nosotros podemos fomentar el aprendizaje que estamos dando tanto en aulas virtuales como en aulas presenciales a nuestros estudiantes. Tenemos ahora, hoy en día, lo que son las tendencias educativas, ¿sí? Como nos dice el centro, la Confederación Interamericana de Educación Católica ha definido 8 tendencias, ¿sí? Que las he considerado muy importantes para que ustedes las conozcan, ¿sí? Y vamos viendo cada una de ellas. La responsabilidad digital. ¿Por qué mencionamos la responsabilidad digital? Debemos enseñar a nuestros estudiantes que la computadora no es solamente para jugar. Hoy en día estar conectados con las amiguitas, con los amiguitos, ver las películas, estar viendo, me meto a Facebook, redes sociales. No, la internet también es para capacitarnos, para encontrar información valiosa que va a complementar la educación que estamos viendo en aulas, ¿sí? En nuestra clase. Por eso les digo, los docentes debemos promover esta parte donde enfocamos al docente, el docente fomenta al estudiante qué material puede ver, ¿sí? En la parte digital. Que va a ser muy importante fomentar esto, ir cambiando, que toda la parte digital es tan importante y que todo esto tiene un autor y debemos empezar a respetar, a trabajar de una forma más consciente, donde no solamente tenemos que hacer control C y control V, también tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? En hacer un análisis constructivo de todo lo que nosotros estamos leyendo. También tenemos lo que es pensamiento computacional. Pensamiento computacional es tener el enfoque de cómo manejar un computador. ¿Sí? Es cierto que los niños en la actualidad, si ustedes pueden tener inclusive niños en casa, ustedes le dan a un niño de 3 años, inclusive lo sabe manejar muy bien un celular que de pronto ni nosotros mismos le damos hasta el 10% de utilidad, ¿sí? Pero el niño lo coge, lo desbarata, lo utiliza todas las aplicaciones, sabe qué aplicaciones utilizar, que a veces uno se queda y yo solamente utilizo para llamar, mensajes y nada más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento computacional. ¿A qué me refiero? De que los aparatos computacionales no sirven solamente para ver y entretenerse, sirven mucho para la educación, para autoeducarse, para trabajar en casa, para trabajar en el aula, para hacer una mejor utilización de esto. Tenemos las aulas colaborativas. Trabajar de una forma más adecuada con aulas colaborativas. Hemos visto una metodología como es el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Que es construir el conocimiento basado en proyectos, en problemas, hacer junto con el estudiante una colaboratividad y empezar a trabajar en el conocimiento. Entonces, es una forma adecuada de empezar a trabajar una aula colaborativa. La pedagogía innovadora. ¿A qué se refiere con esto de la pedagogía innovadora? Nosotros, dentro de lo que es la educación, los docentes, nos venimos preparando en metodologías, en pedagogía, ¿sí? Pero es el saber educar. El saber llegar al estudiante de una forma innovadora, de una forma creativa, ¿sí? No solamente llegar con el texto que me manda el Ministerio de Educación o de acuerdo a la planificación que se trabaja y decir, bueno, estudiantes, les voy a leer esto, anoten en su cuaderno y punto. No, es llegar de una forma más creativa, más productiva, de una forma más correcta. Por ejemplo, esto me recuerda a una docente donde si no se entendía
por ejemplo, de parvularia, las sílabas, empezamos a trabajar con tarjetitas para empezar a formar ma, me, mi, mo, mu. Entonces empieza a trabajar con las tarjetas y con esas tarjetas empezamos a crear oraciones, ¿sí? Entonces es depende de todo lo creativo que se maneje. Inclusive conozco a parvularios excelentes que trabajan su propio material didáctico en casa porque dicen cómo llegar al estudiante que aprenda lo que no capta. Entonces, es pensar, analizar y crear algo divertido con el que el estudiante va a aprender. En colegio, no me entiende lo que son las leyes de la potenciación, entonces empiezo a trabajar. No importa, así crean que es chiste, con caramelos, con galletas, con chocolates, empiezo a generar una forma más creativa y divertida. Entonces es la forma de cómo voy a educar, de cómo llegar al estudiante. Yo lo puedo poner de una forma creativa e innovadora. ¿Sí? Habilidades para la vida y preparación laboral. Es cierto, aquí es una combinación donde nosotros trabajamos en conjunto con los padres de familia. Habilidades para la vida. Nosotros les damos habilidades para la vida porque se están formando académicamente y van a llegar a ser profesionales. Todo lo que se aprende se aplica. Aunque digan, yo no sé para qué estudié tantos años en escuela, en colegio, universidad, que no estoy aplicando nada. No, señores, en algún momento de nuestra vida, tanto personal como laboral, se aplica lo que aprendimos. Aprendimos en la escuela a sumar y para ir a la tienda cuando compramos 2 libras de arroz, más un atún, más 5 libras de papas, tengo que saber sumar para pagar de forma correcta. Y el tendero tiene que saber sumar para cobrarme correctamente. Entonces, todo eso nosotros aprendemos y nos sirve en nuestra vida. Aquí es una formación. El docente es tan importante como lo es el padre de familia. Los docentes nos encargamos de formarles profesionalmente, darles una formación académica, ¿sí? Y los padres se encargan de formar el ser. Ese ser lleno de valores. Al fomentar las habilidades que nosotros vemos al estudiante en el aula, más el ser del padre, pues formamos una persona tanto en el ser como en lo profesional excelente. Aprendizaje dirigido por estudiantes. Además de ser colaborativo el aprendizaje dentro de las aulas, nosotros también tenemos que promover que el estudiante tiene ese poder de dar un aprendizaje, ¿sí? De llegar a sus compañeros y trabajar de una forma creativa, de una forma más dar esa autoridad de poder llegar a sus compañeros y de trabajar y de ser unos creadores del conocimiento. También empezar a tener esa transmisión de que ustedes saben, cuando uno se enseña es cuando más se aprende. Y entonces tenemos que trabajar con esa idea. Conectando tutores y escuelas. Aquí trabajamos tanto la parte de los docentes, el estudiantado, los padres de familia. Trabajar esta trilogía muy importante de forma correcta y adecuada, donde si el niño no está desarrollando algo es porque algo está pasando y hablar directamente con los docentes. Por suerte, hoy en día es obligatorio tener departamento de apoyo estudiantil dentro de cada una de las instituciones educativas, pues hay que trabajar de la mano con ellos. Y tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes nos están apoyando en este momento, en esta crisis mundial, como son los correos, como son los WhatsApp, pero tenemos que evolucionar un poquito más. Son emergentes, como lo dice, tecnología emergente, nos ayuda por el momento, pero no podemos quedarnos en esa tecnología emergente cuando tenemos varias herramientas importantes para trabajar. Como ustedes pudieron venir escuchando en los anteriores webinars, mis compañeros ya les explicaron algunas herramientas tan importantes como es cómo funciona Teams. Tenemos módulos de Kids que les ofrece Transcendit. Entonces,
el aprender y el tener esas herramientas tan buenas para poder llegar al estudiante, para trabajar el docente y llegar al estudiante es fabuloso. Entonces debemos aprovecharlas y no solamente quedarnos con las tecnologías emergentes. Tenemos aquí un mensaje tan importante que les he captado para que ustedes sepan. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Cada uno de nuestros estudiantes son diferentes y nosotros tenemos que aprender a identificar y no solamente juzgar por una calificación en su libreta. Y es algo que también deben aprender los padres de familia. Cada uno de nuestros hijos son diferentes como cada uno de los dedos de nuestra mano. Nosotros no podemos juzgar por qué mi dedito meñique es muy débil a comparación de mi dedo índice, de mi pulgar. Entonces nosotros no podemos medir de la misma forma a cada uno. Cada uno tiene una mejor habilidad que otro en cada una de diferentes áreas que ya les voy a explicar. Pero para reforzar lo que les estoy diciendo, con este mensaje de Albert Einstein, les recomiendo ver un video fantástico. De pronto lo vieron en redes sociales, pero no lo prestaron la mayor atención, que es ver el video El Gran Juicio de la Educación. El Gran Juicio de la Educación. Les va a llegar mucho el cómo está la educación hace años atrás y cómo sigue actualmente. Ha evolucionado, sí, pero no al nivel que necesitamos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ver cada una de las habilidades. En base a este mensaje de Albert Einstein, Howard Barnett ha desarrollado los 9 tipos de inteligencias. Sí, aquí podemos identificar que cada una de las personas, cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, tienen mayor habilidad en una de estas, ¿sí? Tanto musical, tenemos la inteligencia musical, tenemos la inteligencia kinestésica, la interpersonal, tenemos también la lingüística, la existencial, tenemos la intrapersonal, tenemos también aquí la visual, la naturalista y la lógica. Nosotros aquí podemos identificar que nuestros niños pueden tener muchas habilidades, pero en una de estas es la que más destaca, ¿sí? Si nosotros tenemos a un joven, a alguien que le apasiona la parte artística, le apasiona la parte musical como tocar la guitarra, tocar el piano, es esa habilidad que nosotros podemos identificar dentro de las aulas y comunicar al padre de familia. Este muchacho tiene mayor facilidad para las artes. Potencializa esa habilidad. Por ahí puede estar enfocado, ¿sí? Y empezar a ver esta unión de habilidades, esta unión de inteligencias, ¿sí? Porque cada uno de nosotros es tan bueno en lo que necesitamos y somos, que no somos inútiles y tenemos que hacerle ver a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes eso. Tenemos otras 5 tendencias educativas tomadas, que es, en primer lugar, la gamificación de la educación, aprendizaje basado en la lógica del juego. Esto va enfocado cuando tenemos dificultades en el aprendizaje. Si no tenemos resultados, tenemos que cambiar por algo más creativo, como lo hemos venido hablando hace un momento. ¿Sí? Aprendizaje basado en la lógica del juego. A lo menos los niños, la parte lúdica les encanta. A los niños de inicial, empezar a trabajar basado en el juego es importante. Aprendizaje en la nube. Tenemos plataformas digitales para el aprendizaje, ¿de acuerdo? Inclusive dentro de las plataformas hay juegos de aprendizaje. Pues recién tenía mi sobrina revisando sumo 2 manzanas con 3 manzanas, ¿cuántas manzanas me da? Y las manzanas dibujaditas y les van saliendo caritas sonrientes, 5 manzanas. Entonces todo eso nosotros podemos ir generando juegos. Y en la plataforma de aprendizaje tenemos que aprovechar estas plataformas que nos está brindando la tecnología para poder llegar hoy en día
al estudiante. No debemos quedarnos con, ay, no puedo ir a clases, no puedo estar en el aula, no puedo llegar a mi estudiante. No, sí puedes llegar al estudiante. Puedes llegar de forma digital, puedes llegar por forma de una plataforma. De una plataforma digital. Entonces, hay muchas maneras y vamos a darles más adelante un tip de una herramienta muy importante como para llegar a sus estudiantes. Tenemos escuelas y modelos de aprendizaje híbrido, combinación de educación presencial con modalidad virtual. Cuando regresemos a nuestras aulas de clases físicas, tanto en escuelas, colegios, universidades, nosotros tenemos que fomentar la modalidad virtual. Si en la parte del sector público no tenemos una plataforma que nos apoye en esto, hay herramientas y plataformas gratuitas para poder interactuar con nuestro estudiante y trabajar de forma virtual, para que no nos suceda lo que nos está sucediendo en este momento, que muchas instituciones educativas están estáticas y no han avanzado en las clases, no han avanzado en las tareas o en lo estático de solamente llegar por WhatsApp a entregar las tareas de los estudiantes o solo llegar por correo a entregar las tareas del estudiante. No solamente entregar tareas, es necesario que nuestro estudiante aprenda, que nuestro estudiante sepa lo que está haciendo. Porque muchas veces algunos no saben ni cómo hacer, o los padres de familia no saben qué hacer en casa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es tener esa unión con nuestros estudiantes de una forma virtual, ya sea por una plataforma o por herramientas. Pueden usar Classroom, pueden usar Moodle Kids, pueden usar Moodle para la parte universitaria, pueden utilizar Streams, pueden utilizar Teams por la forma que estamos conectados el día de hoy. Por ejemplo, en este momento desde Ecuador les mandamos un fuerte saludo a cada una de las personas que están conectadas de diferentes países, de México, Colombia. Tenemos otros países en Latinoamérica que están en este momento viéndonos, que están en este momento recibiendo información importante como son las tendencias educativas y los estereotipos tradicionales. Entonces, si alguien te dice que puedes mejorar, tómalo y hazlo. El paquete completo. Nosotros también tenemos aquí proyectos de asistencia global a las escuelas con múltiples soluciones complementarias y artículos. En la internet tenemos mucha información. Si ustedes recomiendan a sus estudiantes no solamente investigar en Google, que si en Google le pongan Google Académico, ahí van a encontrar artículos de investigaciones importantes donde es la información 100% verídica, afirmativa y válida. Entonces, empezar a trabajar de forma complementaria, donde no solamente se quede con la información que yo le digo, sino que también vaya e investigue y diga, ay, sí, mi profesor estuvo en lo cierto. O llegue y revise, no, mi profesor se olvidó de decir esto, lo voy a recordar mañana. Entonces, es generar un valor agregado, que el estudiante tenga ese interés de poder debatir en clase con información que él está adquiriendo. Y las plataformas de aprendizaje adaptativos basados en la inteligencia artificial de poder informar para personalizar la enseñanza. Hemos venido viendo en todo este webinar plataformas importantes y herramientas informáticas que les van a ayudar muchísimo. Y si no les han visto, pues les invito a que revisen las grabaciones de los webinars que están en el enlace que les recordé en primer lugar o en nuestra fanpage de Trascendit en Facebook. Pero la tendencia educativa que está más en el auge y que estamos inclusive experimentando en este momento, el día de hoy, es el e-learning. ¿A qué se refiere el e-learning? Es el aprendizaje el aprendizaje a distancia, es capacitarnos, es tener cursos, es tener talleres, es tener conferencias, es tener webinars como el día de hoy, ¿sí? Entonces, es tener todo eso, pero de una forma con apoyo de la tecnología. Es decir, hoy me metí por medio de una herramienta que es Microsoft Teams, a un webinar que Trascendite nos está facilitando y esto me está ayudando a conocer un poquito más sobre los estereotipos tradicionales
y las tendencias educativas. Imagínense, obtener información de una forma digital, eso es e-learning. Capacitarme de una forma a distancia, donde yo estoy en Ecuador, ustedes están en un lugar del mundo, de Latinoamérica, también, y estamos llegando hasta allá. Miren, es a distancia, de una forma virtual. A eso se refiere, a capacitarnos de una forma virtual, a distancia, por medio de la tecnología. Y eso es lo que tenemos que aprovechar los docentes el día de hoy, para llegar a nuestros estudiantes, más con la crisis con la que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Cómo hago para llegar a mis estudiantes de una forma e-learning? Tenemos innovación educativa basada en tecnología. Estamos hablando que tenemos varias herramientas con las que podemos llegar. Por favor, señores docentes, no nos quedemos solamente con el WhatsApp y el correo. Tenemos diferentes formas para llegar a nuestros estudiantes. Aprovechemos la tecnología. Tenemos la innovación educativa basada en metodología. Hemos venido hablando del aprendizaje basado en proyectos. Tenemos la metodología colaborativa. Tenemos metodologías que nosotros hemos venido aprendiendo en toda nuestra experiencia en las aulas de clase cuando estuvimos en formación de docente. En las metodologías que hemos venido adquiriendo a través de la experiencia. Pero hoy podemos tener una metodología mejor que es basada en la tecnología. Aprovechar la parte tecnológica, ¿sí? En combinación, y tenemos ¿qué más? Desarrollemos nuestras habilidades. Señores docentes, nosotros no somos estáticos, somos también en constante evolución y tenemos habilidades con las que nacimos y tenemos habilidades con las que fomentamos dentro del aprendizaje y la experiencia. ¿Sí? Tenemos el don de llegar al estudiante, de ser unos transmisores del conocimiento. No desaprovechemos esa gran oportunidad y esa hermosa labor que tenemos. Hagamos algo creativo e innovemos. ¿Sí? No solamente nos basemos en la planificación que nos envía un Ministerio de Educación. Hagamos algo un poquito más diferente. ¿Cómo yo con esa planificación puedo llegar a mi estudiante? Donde no solamente le voy a mandar que revise la página del libro, página 121 del libro tal. No, tenemos que empezar a trabajar de forma más creativa. A ver, sí, puedo buscar un video en YouTube, puedo grabar mi propio video transmitiendo el conocimiento para mis estudiantes. Sí, porque mis estudiantes van a tener mejor familiaridad conmigo, porque ya me conocen, porque ya estuvieron conmigo en el aula, van a sentir mayor confianza de que yo lo que les estoy diciendo, sí, es algo tan importante, porque inclusive me ha pasado cuando llega mi, no, tú estás mal porque mi profesora me dijo que es así y así es. Imagínense en el poder que tenemos nosotros como docentes. Eso de llegar al estudiante donde lo que nosotros decimos es tan importante. Entonces imagínense que un estudiante mire un video donde usted está ahí transmitiendo los conocimientos. Sería tan impactante, tan nutritivo educativamente para ellos, que es fabuloso. Piénsenlo y hagámoslo. Utilicemos las herramientas brindadas. Sí, hemos venido hablando que tenemos la internet, tenemos lo que es varias plataformas virtuales, aplicaciones, herramientas. No desaprovechemos y unamos todas estas y ocupemos con la que mejor nos familiaricemos. Tenemos herramientas con las que podemos trabajar y debemos aprovechar y con cuáles ya les hemos venido trabajando, inclusive desde el segundo webinar donde habló nuestro compañero Vidal, donde pueden revisar una vez más, les digo, revisen las grabaciones de nuestros webinars que son tan importantes cada uno de ellos que les va a ayudar muchísimo. Sí, nos habla de establecer una fuente de comunicación. Debemos definir una fuente de comunicación con nuestros estudiantes, ya sea por plataforma, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo. Claro que el correo es
una forma de comunicación más formal, una forma de comunicación más directa, sí, les recomiendo una fuente de comunicación puede ser el correo. Realiza videos, ¿sí? No te quedes estático solo con los N videos que podemos encontrar en YouTube, ¿sí? Además de solamente motivar a nuestros estudiantes de que no solamente vean YouTube para YouTubers, sino que también vean videos formativos en YouTube, es importante. Pero qué mejor videos hechos por mí. Utiliza aplicaciones, ¿sí? Genera blogs, utiliza plataformas. De todas estas herramientas hemos venido hablando en nuestro webinar, ¿sí? Tenemos la plataforma Moodle Kids, tenemos Moodle, ¿sí? Trabajemos. Revisemos los webinars que no han visto. A todos quienes no las han llegado a ver, tenemos webinars en las que hablamos la fuente de comunicación, las plataformas, blogs, aplicaciones. Entonces, la que no hemos visto y no tenemos tips es para realizar videos con las tips que vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Y les voy a dar unos pequeños consejos de cómo elaborar tu video. ¿Sí? Prepara un material visual sencillo, entendible y divertido. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, necesitamos tener equipos. Para esto necesito una cámara. Puede ser la webcam de tu computador, puede ser una cámara de celular. Todos tenemos celulares. Sí, si no tengo una cámara en mi computador, puedo utilizar una webcam. Y si no, pues puedo utilizar la cámara de mi celular. Imagínate, podemos hacerlo todos. La luz es preferible trabajar con luz ambiental, no tanto con la artificial, pero donde no se te vea sombra, sino que se te identifique y se pueda ver tu rostro. Mira a la cámara, haz que tu estudiante te vea, te identifique y generar esa confianza. ¿De acuerdo? El sonido. De preferente, usar micrófono. O si está instalado en tu computador el micrófono, ¿sí? El parlante, habla de una forma fuerte para que puedas escuchar. Tenemos también estos pequeños tips que son tan importantes que lo vas a ir adquiriendo con la práctica. Tenemos que empezar a modular la voz. La voz es tan importante donde tú vas a empezar a vocalizar, empieza a vocalizar de forma correcta. Este ejercicio lo vas a hacer frente a tu espejo. En un espejo vas a empezar a modular tu voz, donde vas a empezar A, E, I, O, U. Vas a empezar a modelar la boca, donde te salgan las palabras de una forma más fluida, más clara. Entonces, para que el video sea entendible. Empieza a practicar a la cámara. Si tienes la cámara al computador, empieza a practicar viéndole a la cámara. Empieza a hablar. Antes de empezar a grabar, empieza a hablar a la cámara para que generes un contacto, para que ellos sientan, tú puedas llegar a transmitir por medio de la cámara lo que estás diciendo, lo que quieres decir. Y si tienes una webcam, empieza a trabajar, pon la webcam en tu mano y empieza a trabajar de una forma más adecuada y correcta, hablándole a la cámara. Entonces, mientras más practicas, mejor te va a salir. Empieza a utilizar las manos, a moverlas, a ser más expresivo corporalmente, empezar a llegar de forma más correcta por medio de un video. Todo esto te va a venir, te va a ir saliendo con la práctica. Entonces empieza a practicar de una forma más correcta ante las herramientas que tienes en casa y hazlo. Hazlo para llegar a tu estudiante. Imagínate, como digo, generar esa confianza con el estudiante, además de que tú vas a poder transmitir esa empatía que tienes con tu estudiante, donde le entiendes lo que está pasando, porque ellos están encerrados en casa. En todos, a nivel mundial, en la mayoría de los países estamos en confinamiento, entonces los niños no salen. Y ellos también sí llegan a tener un nivel de desesperación y depresión. Y tú,
al transmitir que comprendes lo que él está sintiendo, el niño dice, el profesor me entiende lo que yo siento y él me transmite por medio de ese video lo que estoy sintiendo. Es tan importante motivarlo, decirle, hey, vamos, adelante, todo esto va a pasar, pero de una forma tan creativa, en la forma tan allegada al estudiante, esa vocación que tenemos nosotros de transmitirlo por medio de un video, de un contacto. Y lo más importante, romper el miedo, decir, yo lo puedo hacer. Si una persona, un docente lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y voy a llenarme de esa fortaleza para llegar a mis estudiantes. Entonces, para llegar a los niños de educación inicial, tengo varias formas de, yo lo hago en mi video y el niño va a entender lo que tiene que hacer en casa. Y de esa forma también ayudamos a los padres, porque como digo, los padres no saben cómo enseñar, porque ellos no tienen la metodología, ellos no tienen la didáctica, no tienen la pedagogía que un docente tiene, que los docentes tenemos, la forma de llegar a ellos. Entonces nosotros tenemos ese poder de generar esas herramientas para poder llegar al estudiante. Entonces, si ellos ven cómo yo lo hago, ellos van a entender de una forma más correcta y el padre de familia también va a entender. De paso se va formando él también y va a ayudar a su hijo, a su hija en casa. No digamos que es imposible. Sí se puede. Es muy posible. Nosotros podemos hacer un video, podemos llegar a nuestros estudiantes, vamos a llegar a utilizar la tecnología y para eso estamos nosotros aquí. Inclusive con todos estos webinars, además de que les estamos apoyando a la transformación digital, les vamos a apoyar a generar herramientas para que ustedes puedan llegar a sus estudiantes. Y es por eso que nosotros en Trascendite, en combinación de innovación educativa, se está entregando y se va a entregar un curso que se llama Nuevas Tecnologías de la Información y de Comunicación a la Educación. Entonces aprovechen este curso, estén pendientes de nuestras redes sociales, en fanpage nosotros también les estaremos comunicando, estén muy atentos, síganos para que estén ahí al momento del lanzamiento de nuestro curso. El curso va a estar abierto, sin más, no les puedo mentir, el mes de junio, todo este mes de mayo, a mediados van a estar abiertas las inscripciones. Inscríbanse, no pierdan esta gran oportunidad de conocer cómo tener estas herramientas, cómo aprovecharlas, cómo puedo hacer, donde nosotros en los webinars les hemos dado tips, les hemos dado una guía de cómo llegar, pero si ustedes quieren tener algo más claro, el curso de nuevas tecnologías del aprendizaje y la comunicación en la educación les va a ayudar mucho. Les agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy y les doy un último mensaje. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Sí, no te quedes estático. Está en tus manos contribuir a la educación. Tenemos ese gran don de llegar a nuestros señores jóvenes, niños, estudiantes, y nosotros vamos a marcar la diferencia. Podemos aprovechar la tecnología y podemos seguir adelante. Les agradecemos muchísimo a Trascendite, más todos los colaboradores, Camila Innovación. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta el día de hoy y por día a día estar nutriéndose en conocimientos y seguir formándose, porque no todo se sabe y debemos capacitarnos, autoeducarnos, actualizarnos y estar en constante capacitación. Les agradecemos muchísimo y una vez más, si ustedes no han escuchado alguno de nuestros webinars, lo pueden encontrar en las grabaciones. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Quédense en casa y si tienen que salir, tomen las debidas precauciones.